Y esta palabra iglesia, nosotros tenemos años escuchándola. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y siempre hemos oído hermanos y hermanas que han dicho la iglesia. Tal vez nuestro padre, nuestra madre en su momento nos dijeron: no fuiste a la iglesia, o ¿qué hubo en la iglesia? Gloria al Señor. Sin embargo, amados hermanos, cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, cuando llegamos a un lugar como este, nosotros entendimos que la palabra iglesia no se refiere a un edificio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra iglesia no se refiere a un lugar de reunión, gloria a Dios, porque sería incorrecto decir de parte de algún hermano o hermana: pastor, nosotros queremos ayudarle a pintar la iglesia. Eso no sería correcto, porque la iglesia no puede ser pintada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puede llegar a ser pintado el edificio, la fachada, gloria a Dios, el templo, pero no la iglesia. Amén. Por eso la palabra iglesia, amado hermano, hermana, viene de un término griego, ¿verdad?, que se pronuncia eclesia. Y la primera vez que en la Biblia aparece la palabra iglesia, precisamente es el Mateo capítulo 16 y verso 18. Hubo un momento cuando Jesús preguntó a sus apóstoles y les dijo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y algunos dijeron: bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Pero Jesús dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya me dieron el concepto de la gente, lo que la gente piensa. Ahora quiero saber lo que ustedes piensan de mí. Entonces se levantó Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Y entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que, amados hermanos, el Señor habría de edificar su iglesia con la confesión que Pedro había hecho con Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces este término iglesia, gloria a Dios, significa asamblea, significa convocación, pero también significa llamados de afuera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todos los que somos iglesia fuimos llamados de afuera hacia adentro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fuimos llamados de fuera hacia adentro, gloria al Señor. Pero también significa iglesia, llamados a salir fuera de. Eso significa la palabra iglesia. Y hermanos, esta iglesia tiene un propietario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta iglesia, nosotros somos la iglesia, y como iglesia tenemos un propietario, un dueño. Amén. Vean lo que dice la Biblia en Hechos 20:28. Amén. Hechos 20:28. Vean lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. ¿Quién ganó la iglesia? Cristo, cuando Él entregó su sangre. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, todos sabemos el propósito con el cual el Señor, o por el cual el Señor vino aquí a la tierra. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál era el propósito principal del ministerio del Señor aquí en la tierra? Sanar enfermos, echar fuera demonios, levantar paralíticos, resucitar muertos, alimentar a multitudes, abrirle los ojos a los ciegos. ¿Cuál era
el principal propósito del ministerio del Señor aquí en la tierra: salvar al mundo, hermanos. Por eso San Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria al Señor. Así que nosotros creemos, hermanos, que el Señor vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros vivíamos perdidos allá en el mundo, sin Dios y sin esperanza? Muchos vivíamos perdidos allá en el mundo, sin Dios y sin esperanza. Hacíamos lo que era incorrecto, hacíamos lo que no le gustaba a Dios, vivíamos como el mundo vive, hablábamos como el mundo habla, reaccionábamos como el mundo lo hace. Pero a Dios gracias, hermanos, que Dios tuvo misericordia de nosotros. Hoy somos miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos son miembros de la familia de Dios? Somos miembros de la familia de Dios, somos miembros de la iglesia. Y quiero que veamos, por favor, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 describe lo que nosotros somos delante del Señor. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois, hablando de usted y de mí, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Así que nosotros fuimos traídos, hermanos, de la ignorancia, de las tinieblas. Pero el deseo de Dios, ¿cuál es el deseo de Dios? Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, desde que ellos pecaron al día 1 de junio del 2025, ¿cuál es el deseo de Dios? Primera de Pedro, vamos a verlo en la Biblia, por favor. Segunda de Pedro 3:9. Vea cuál es el deseo de Dios después de que Adán y Eva pecaron al día de hoy. ¿Cuál es el deseo más grande de Dios hasta el día de hoy? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Vea, queriendo, no queriendo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos que procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de nuestro Dios, que ninguna persona se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Hoy en día, amados hermanos, damos gracias a Dios porque el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos trajo a la iglesia, gloria al Señor, y el Señor esperó siempre y espera que en nuestro corazón haya habido un arrepentimiento genuino. Y cuando hablamos de un arrepentimiento, amados hermanos, aleluya, no nos referimos o no se trata de un cambio de opinión sobre X tema o X asunto. ¿Me está escuchando? El arrepentimiento se refiere a un llamado, a una transformación, a un cambio interno y externo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un cambio de corazón y conducta. A eso se refiere la palabra de Dios. Hoy en día hay iglesias que están siendo prósperas. ¿Me está escuchando? Hay iglesias que están siendo bien concurridas. Hay muchas almas allí. Pero hay iglesias que están sufriendo por la poca asistencia de la membresía y poca asistencia de gente que no quiere entregar su vida al Señor. Y yo quiero decirles, amados hermanos, que la iglesia primitiva, en un principio, lo he explicado en otras ocasiones, empezó por lo menos con 120 personas en el aposento alto. ¿Sí sabía usted eso?
Hechos 1:15 dice que el Señor, cuando empezó su obra, por lo menos había ¿cuántas personas? 120 el número. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 el número. Pero luego que vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban en lenguas, dice la Biblia que Pedro bautizó. ¿A cuántos bautizó? A 3,000 personas. Ya no eran 120, eran 3,120. Después Pedro predicó su segundo sermón y ya no eran 3,120, ahora eran 8,120 personas alcanzadas por la gracia y la misericordia de Dios. Y la iglesia en el primer siglo, hermanos, tenía sus características. La iglesia era una iglesia generosa, era una iglesia dadivosa, que ellos vendieron sus propiedades y de lo obtenido de ahí daban y ayudaban a los pobres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ayudaban a los necesitados. Pero también ellos, dice la Biblia, perseveraban cada día en el templo y partían el pan por las casas y lo hacían con sencillez de corazón. Y otra cosa importante es que el pueblo alababa a Dios, glorificaba a Dios, y el pueblo tenía favor, la iglesia tenía favor con el pueblo. Hoy hay hermanos que están enojados con la vecina o con el vecino, no le hablan. Y decimos nosotros, ¿cómo los va a traer Cristo a la iglesia? Decimos, hermana, ¿podemos hacer una reunión en su casa? No, aquí no. Preguntamos, ¿cómo será su testimonio delante de sus vecinos? ¿Sabrán los vecinos que es cristiano? ¿Sabrán los vecinos que es cristiana? La Biblia dice que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. ¿Y sabe qué hacía el Señor por consiguiente? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A veces venimos aquí al templo el jueves y venimos al domingo y vemos que no llega visita, y vemos que no llegan hermanos. Y voltea usted para un lado, voltea para otro, voltea para atrás y dice, hoy somos poquitos. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo usted para que almas nuevas vengan a los pies del Señor Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Realmente, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Usted cree que un templo se va a llenar como por arte de magia? Si estamos aquí, hermanos, ¿usted cree que un templo se va a llenar como por arte de magia? ¿Usted cree que un templo se va a llenar solamente porque yo lo deseo, porque yo lo quiero? No, un templo no se va a llenar así. Un templo se va a llenar teniendo amor de Dios en nuestro corazón. Un templo se va a llenar cuando nosotros no nos pese tener que venir a un culto a la casa de Dios. Cuando nosotros tengamos como prioridad la casa de Dios, el culto, que cualquier otra actividad del mundo. Y el templo se va a llenar cuando nosotros cada día nos la llevemos mejor con la gente de afuera. Y entonces el Señor va a añadir cada día los que han de ser salvos. No hay otra manera en que la iglesia pueda crecer. Ahora yo le pregunto a usted en esta hora, ¿nos interesa realmente que la iglesia crezca o no nos interesa? ¿Nos interesa realmente que todas las sillas que tenemos aquí vacías, nos interesa que estén llenas, ocupadas o no? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabe qué me he dado cuenta yo? Que no nos importa Dios. Una. Dos, no nos importa la Biblia. Tres, no nos importa orar.
4, no nos importa si viene gente nueva o no viene gente nueva, no nos importa eso. Pero yo le voy a decir una cosa. Jesús nos enseñó que el árbol, que todo buen árbol da fruto, y da fruto bueno. Y el Señor nos trajo una persona que está conectada con Dios. Estamos conectados con la vid. En primer lugar, vamos a tener vida. En segundo lugar, vamos a dar fruto, porque el Señor lo dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces no vamos a obtener fruto para Dios mientras no nos encontremos bien unidos a la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ¿sabe qué nos está pasando? Muchos de nosotros como iglesia, lo que dice segundo libro de Reyes 7, 8 y 9. Dice la Biblia que los leprosos que salieron de Samaria dijeron: solo nos queda una cosa, si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre por la crisis que está pasando en nuestra ciudad. ¿Qué les parece si mejor salimos? Y vamos a salir y vamos a caer en mano de los sirios o de los asirios, y a lo mejor ellos nos van a perdonar la vida. Entonces, hermanos, dice la Biblia, cuando los leprosos llegaron al campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Igual hicieron al final en otra tienda, todo lo escondieron. Pero dice el verso 9: luego se dijeron el uno al otro: ¿no estamos haciendo qué? No estamos haciendo bien, porque nosotros estamos en un lugar especial. Tenemos comida, tenemos seguridad, tenemos un techo, no nos falta absolutamente nada. Pero nuestros hermanos, los que se quedaron en Samaria, ellos la están pasando mal. Así que dijeron: hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará ¿qué? Cuando nosotros nos callamos, nuestra maldad, cuando dejamos de publicar la palabra de Dios, evangelizar, hablar de Cristo Jesús, cuando nosotros nos callamos por causa de nuestra maldad, esa maldad nos va a alcanzar en cualquier momento. Dice la Biblia: y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad, porque estaríamos haciendo mal. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Ellos no se quedaron con la bendición, sino que ellos fueron a compartir ¿qué, hermanos? La noticia de que había comida en aquel lugar, había provisiones en aquel lugar. Entonces, hermanos, ¿nos interesa realmente que la iglesia crezca o no nos interesa? ¿Cuántos dicen amén? ¿Nos interesa realmente que la iglesia crezca o no nos interesa? Entonces valoremos la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pregunto, ¿la obra que el Señor hizo en la cruz fue cualquier cosa? ¿La pudo haber hecho cualquier hombre? ¿Usted cree que los demonios estaban a la expectativa cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado? ¿Usted cree que los demonios estaban a la expectativa cuando Jesús estaba crucificado? ¿Usted cree que los demonios estaban a la expectativa cuando Jesús expiró en la cruz del Calvario? Sí. Siempre estuvieron ellos a la expectativa, hermanos. Pero déjeme decirle que lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos, fue algo maravilloso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fue algo súper especial. Filipenses 2:5.
Fue algo que nadie se esperaba, nadie imaginaba que podría pasar, gloria a Dios. Y entonces dice Pablo a los Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes, a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta dónde, hermanos, hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, la obra del Señor no es cualquier cosa. Hoy el diablo se está riendo, no de lo que Jesús hizo, se está riendo de lo que nosotros estamos haciendo, porque muchos de nosotros no estamos valorando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No estamos viviendo, no hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Valorar la obra que Jesús hizo en la cruz. ¿Cómo? Habiéndonos rescatado de la perdición en la que nosotros nos encontrábamos. ¿Usted cree que Dios, hermanos, se alegró? Los ángeles hicieron fiesta cuando ustedes y yo fuimos bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Usted cree que los ángeles hicieron fiesta o no? Porque perdidos éramos, pero fuimos hallados, fuimos encontrados por el Señor. Hoy nosotros le hablamos a una persona de Dios y tenemos que decirle lo que Cristo quiere. El próximo domingo vamos, en lugar de predicar, voy a enseñar sobre cómo tenemos que ganar las almas para Cristo. Hoy solamente es el primer sermón de evangelismo, pero necesitamos empaparnos. Aquí vamos a hablar de evangelismo, en nuestra casa vamos a hablar de evangelismo, en el trabajo vamos a evangelizar, en la escuela vamos a evangelizar, en el barrio vamos a hablar de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando nosotros pensamos, hablamos y vivimos una cosa, hermanos, el Señor nos respalda. Pero si nada más cuando venimos aquí oímos al pastor y ahí quedó todo, nada va a cambiar, todo va a seguir igual. Queremos en realidad que esta obra crezca, entonces valoremos la obra que Jesús hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Porque gracias a esa obra nosotros, hermanos, fuimos rescatados de la perdición en la que nos encontrábamos. ¿No se alegra usted de eso? De que el Señor lo sacó de la perdición y lo trajo a la salvación. Hoy el diablo se ríe porque sabe que muchos cristianos no valoramos lo que Jesús hizo en la cruz. Muchos cristianos no les importa venir al culto o no venir, porque no valoran la obra del Señor en la cruz del Calvario. Valoremos la obra que Jesús hizo en la cruz, hermanos, habiéndonos ofrecido perdón de pecados. No solamente nos trajo de allá, nos encontró perdidos y nos trajo a la iglesia, sino que el Señor nos perdonó los pecados. ¿Cuántos creen que Dios nos perdonó nuestros pecados cuando fuimos bautizados en su nombre? Amén, porque la Biblia dice, Pedro dijo, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso dice Hechos 2:38. Y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Hechos 4:12, vea lo que dice Hechos 4:12, hablando del nombre, lo importante que es el nombre para la salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En qué sí podemos ser salvos, hermanos? En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo yo necesito alcanzar la salvación. Entonces el Señor, gracias a la obra que Él hizo en la cruz, hermanos, gracias a esa obra el Señor me rescató de la perdición. Gracias a su obra el Señor me perdonó mis pecados. Dios me perdonó mis pecados. Hechos 10:43, vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Hechos 10:43, dice la palabra de Dios: de este dan testimonio todos los profetas, hablando de Jesús, que todos los que en Él creyeren, ¿qué dice? Recibirán perdón de pecados. En su nombre y por su nombre se recibe. ¿O no dice por su nombre? ¿Sí dice o no dice por su nombre? De este dan testimonio todos los profetas. ¿Quién es este? Jesús. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Gloria al Señor. Solamente en su nombre hay perdón de pecados. Solamente en su nombre. Así que, amados hermanos, Dios no solamente nos sacó de la perdición, Dios no solamente nos perdonó los pecados, sino que también hizo algo que nadie lo podía hacer allá afuera. Hoy hay mucha gente, hermanos, que los ponen en un anexo, y qué bueno que haya quienes sí se logran regenerar, pero la mayoría de ellos no. Los llevan a un anexo, hasta pagan mucho dinero porque su familiar se recupere. Pero mire, hermanos, no se puede, nadie puede cambiar de la noche a la mañana. El único que puede cambiar la vida de una persona es Dios. ¿Sabe qué le ofrece Dios? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús ofrece, 2 Corintios 5:17, algo diferente. ¿Qué ofrece Dios o qué ofreció Jesús en la cruz del Calvario? Dice: una nueva criatura. Ya no vamos a ser el mismo tipo de persona, porque dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un hermano no tiene por qué andar de mentiroso. Un hermano no tiene por qué andar de chismoso. Un hermano no tiene por qué andar de tranza. Un hermano no tiene por qué andar metido en tantos problemas, porque él o ella ya es una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, gracias a la obra de Cristo en la cruz, hermanos, nosotros fuimos sacados de la perdición. Gracias a la obra de Jesús en la cruz, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Gracias a la obra de Jesús en la cruz, nosotros recibimos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros hemos recibido una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, tenemos nosotros grandes promesas para nuestra vida. Gracias a la obra del Señor en la cruz, hoy tenemos grandes y preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4, vea lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado grandes promesas. ¿Queremos que esta iglesia crezca o no queremos? Valoremos la obra que el Señor hizo en la cruz. Si yo valoro la obra que el Señor hizo en la cruz, le daré gracias por haberme sacado de la perdición.
Si yo valoro la obra que el Señor ha hecho en la cruz, valoraré que cuando fui bautizado, el Señor me perdonó mis pecados. Si yo valoro la obra de Jesús en la cruz, voy a valorar también que Cristo me dio una vida nueva. Voy a valorar, hermanos, las promesas que Dios me ha dado. ¿Realmente queremos que la iglesia crezca? Para que eso sea posible, necesitamos valorar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Hoy nos importa más ver, nos importa más cómo la gente nos mire, cómo nosotros nos sintamos. ¿Sí me está escuchando? Nos importa más cómo la gente me ve. Nos importa más cómo nos sentimos. Nos debe importar más lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿A cuántas personas les hablamos esta semana de Dios? ¿Para qué, pastor? Pues no quieren. Las invitamos, si no vienen, bueno, sígale así, sígale con ese pensamiento, y usted nunca va a ser usado y nunca va a traer a nadie a la iglesia. No toda la semilla cae en buena tierra, ¿cierto o no? Hay semilla que cae junto al camino, hay semilla que cae en pedregales, hay semilla que cae entre espinos, pero hay semilla que cae en buena tierra. Así que el deber de usted y el mío, ¿cuál es? Seguir sembrando, seguir sembrando y seguir sembrando. Y un día esa semilla va a caer en buena tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Va a caer en buena tierra. Segundo lugar, si nos interesa realmente que la iglesia crezca, entonces procuremos todos los días llenarnos de la presencia de Dios y de la palabra del Señor. ¿Usted cree que alguien que no ora está lleno de la presencia de Dios? ¿Usted cree que alguien que no lee la Biblia en toda la semana, pero sí mira muchos videos en redes sociales? Hermanos, ¿por qué no despertamos? ¿Qué estamos esperando? ¿Que Dios nos mande un azote? ¿Qué estamos esperando? ¿Que Dios nos llame fuerte la atención para agarrar el celular y aventarlo por allá y decir: por este cochino celular dejé de orar, por este cochino celular dejé de leer la Biblia? ¿Qué estamos esperando? ¿Caer en un hospital para tener que ponerle atención a Dios? Que diagnostiquen una enfermedad, que nos digan: es que Señor, sáname. ¿Para qué? Hermanos, Dios tiene que enviar tarde que temprano una sacudida, una cerneada en la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso tenemos que procurar todos los días. Si yo quiero que la iglesia crezca, yo debo de procurar también todos los días, hermanos, llenarme de la presencia de Dios, llenarme de la palabra de Dios. Yo tengo que buscar a Dios en oración todos los días, a pesar de mis problemas, a pesar de mis diferencias, a pesar del dolor, a pesar de la adversidad, a pesar de los compromisos que tengo, a pesar del cansancio que trae mi cuerpo. Yo tengo que doblar mis rodillas todos los días y debo buscar la presencia de Dios. Todos los días debo hacer lo mismo. Y debo llenarme de la presencia de Dios. Tengo que esforzarme todos los días en alabar y adorar a Dios con todo mi corazón. Adórelo a Dios, alábelo allá en su casa. Cuando se ponga a orar, adore a Dios, alabe al Señor con todo su corazón. Hermano, procuremos estar congregados para alimentar nuestra alma. Mire, un corazón, oiga bien, ¿sabe usted que un día el Señor echó fuera un demonio de una persona? Y dice la Biblia que cuando él
la casa no se atiende, entonces dice que aquella casa, hermanos, aquella casa, ¿cómo la encontraron cuando llegó a su casa? ¿La encontró barrida o no? ¿La encontró limpia o no? ¿Y qué pasó? ¿No dice la Biblia que vinieron otros 7 demonios peores que había salido? ¿Por qué? Porque ese corazón no se llenó de ¿qué, hermanos? No se llenó de cosas buenas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Por eso nosotros cada día tenemos que estar llenando, hermanos, nuestro corazón de Dios. Llenemos nuestro corazón de Dios. Aleluya. Tengamos un devocional a diario. Leamos la Biblia todos los días. ¿Qué va a hacer usted? Póngame atención. ¿Qué va a hacer usted mañana que una amiga, un amigo, un vecino, una vecina, un pariente le diga: oye, ¿qué versículo me puedes dar? Porque estoy pasando por ese problema. ¿Qué va a hacer usted si usted no lee la Biblia? ¿Cómo le va a aconsejar a alguien si usted no está lleno de Dios? El día de ayer por la mañana a las 7:20 llevaba a un joven a la UAN, un joven que ayer terminó su prepa con problema de su cerebro, un tumor que ya lo operaron, ya vino aquí al culto. Habló conmigo ayer que ya salieron sus compromisos, él y su mamá. Ya el próximo jueves ya van a estar aquí en la iglesia. Y me dijo, cuando íbamos platicando, le dije: ¿y hoy que es tu último día de prepa, a qué vas? ¿Qué va a haber? Me dijo: hoy es la entrega de calificaciones. Le dije: pues qué bueno, me da gusto que tú que vayas a recibir puros 9 y 10. Y nomás me vio de reojo como diciendo no. Se cayó un poco y luego me dijo: don Hilario, ¿usted me podría dar un versículo de la Biblia para yo poder estar tranquilo? Para poder yo estar seguro que me va a ir bien en unas 2 horas más. Y le dije: claro. Le dije: te lo voy a mandar por WhatsApp a tu número, pero te lo voy a decir ahorita. La Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. Se lo leí, se lo mandé, se lo expliqué y me dijo: muchas gracias, creo que sí me va a ayudar. Eso no paró ahí. Eso fue a las 7:25 de la mañana cuando lo dejé en la UAN. A la 1:15 de la tarde lo recogí en la UAN y me dijo: quiero agradecerle mucho por el versículo que me dio. Saqué buena calificación cuando yo pensaba que no iba a sacar. Qué bueno, le dije, me da mucho gusto. Pero espéreme, dice, ese versículo que usted me compartió, se lo compartí a 10 compañeros de mis salones. Algunos al principio se burlaron, pero dijeron: no, ¿sabes qué? Ahora entendemos por qué estabas tan tranquilo y tan confiado de que te iba a ir bien en esta calificación. Y dijo: sí, porque la persona que me dio este versículo sabe lo que me estaba dando. Qué bonito es, hermanos, cuando nosotros traemos la palabra de Dios, no solamente en la mente, sino también en el corazón. ¿Qué le va a decir usted a un hijo, a una hija, a un hermano, a una hermana, a un padre, a una madre, a un vecino, a una vecina, a un compañero de trabajo, cuando le diga: tú vas a la iglesia, ¿qué me puedes leer de la Biblia, por favor? Porque si me siento con ansiedad, me siento en depresión, me siento estresada, ¿cómo me podrías ayudar tú con un pasaje de la Biblia? ¿Qué le va a decir usted? Ay, pues fíjate que yo casi no leo la Biblia. Sí, soy cristiana,
Me bauticé hace 100 años, pero no leo la Biblia. Es más, no conozco ni un versículo de memoria de la Biblia. Hermanos, qué triste que no por un versículo Dios puede tocar el corazón de una persona. ¿Me está escuchando? Por un versículo que usted memorice y lo comparta, Dios puede tocar el corazón de una persona. Tenemos que procurar llenarnos de la presencia de Dios y de la palabra del Señor. Yo le pregunto, ¿de qué está lleno nuestro corazón en estos días? Odio, rencor, resentimiento, amargura, venganza, coraje, envidia. ¿Qué más? Celos, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, rebeldía, desobediencia. ¿De qué estará lleno nuestro corazón hoy? ¿Usted cree que haya en nuestro corazón más de Dios que del mundo? No. Yo creo que en nuestro corazón hay más cosas del mundo que de Dios. ¿Sí me está escuchando? Hay más cosas del mundo que de Dios. Pregunto, ¿y así va a crecer la iglesia? No, así no va a crecer nunca la iglesia. Dios quiere tener hijos e hijas que estemos llenos de la presencia de Él. 1, 2, Dios quiere llenar corazones con su palabra, hermanos. Dios quiere llenar corazones. Yo he dicho y lo repito una vez más: el hecho de yo mirar sillas vacías es un reto para mí como pastor. Y a mí me desafía que tengo que orar más, y que tengo que humillarme más, y que tengo que buscar a Dios más. Pero yo quisiera que como yo hubiera más hermanos y más hermanas con ese mismo sentir. Pastor, estoy con usted, yo voy a hacer todo lo que esté de nuestra parte, pero esta iglesia va a crecer. Esta iglesia se va a levantar. La gente va a llegar. Hermano, óigame por favor. Cuando nuestro corazón está lleno de Dios y su palabra está en nosotros, Dios nos va a mandar a la gente que necesita ser salva. Nos van a tocar a nuestra puerta. Nos van a pedir que les hablemos palabra de Dios. Nos van a pedir que vayamos a orar a su casa. Nos van a pedir que oremos por un enfermo. Nos van a pedir que les invitemos al templo. ¿Me está escuchando? Eso es lo que la gente va a pedir. Pero nosotros necesitamos llenarnos de Dios. Llenarnos de Dios. Aleluya. Quiero leer casi para terminar un versículo que se encuentra ya en Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed ¿qué? Llenos. ¿De qué, hermanos? Del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Dios. Entonces dice: no se embriaguéis. A mí cuando hay gente que me dice: es que a mí me gusta echarme unas. ¿Qué dice la Biblia de eso? Bueno, te voy a decir. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. Antes que andarte llenando de otras cosas, llénate del Espíritu del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en último lugar, para terminar, si queremos que la iglesia crezca, entonces concienticémonos para ir en busca de las almas perdidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay que ir, hermanos. El hermano Jesús Tapia, que está aquí sentadito,
Por muchos años estuvo trabajando en la plaza principal de Tepic, tomando fotos, tomando fotos. Por causa de su enfermedad, hoy no puede tomar fotos. Pero así como usted lo ve, con mucha dificultad se viene de su casa aquí y de aquí se va a su casa. Anda en el centro, hermanos. Sin ver, anda en el centro. Hace 2 días yo iba cruzando por la calle Bravo y él iba a cruzar la Bravo, pero él venía por la León y vi cuando le hizo así. Y así, hermano, así a tientas bajó la banqueta para cruzar la Bravo y seguir por la León hacia la Victoria. Así como usted lo ve, sin mirar. Es peligroso, peligrosísimo para él. Pero él no quiere darse. Él no quiere rendirse. ¿Por qué nosotros nos vamos a rendir? La iglesia va a crecer, claro que va a crecer. Y si algo tenemos que meternos en la cabeza, es que Dios está con nosotros. Es que Dios quiere que valoremos su obra en la cruz del Calvario. Es que Dios, hermanos, quiere que nos llenemos de su presencia y de su palabra. Y Él quiere que nos concienticemos para ir por las almas perdidas. Pastor, pero me va a demandar tiempo. Vamos a ganar almas, pero hay que invertir nuestro tiempo. Hay que dedicar tiempo para ganar almas, hermanos. Nos va a sacar de nuestro confort, pero vamos a ir a ganar almas. Aprovechemos toda oportunidad mientras tengamos esa ocasión que se nos presente. Hablemos palabra de Dios. Estemos interesados, orando y ayunando. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pónganse de pie, por favor. Mucha gente piensa, cristianos, que nada más es estar en la iglesia. Ay, ya cumplí con estar en la iglesia. Un día vino un hombre aquí a Tepic, que lo cité el día jueves. Tiene una iglesia de más de 1500 miembros ahí en Mérida. Nos invitó a cenar a un restaurante que estaba allí de Walmart, así en la esquina. No sé si era Vips o Chips, no recuerdo. Vips. Y cuando estábamos ahí, llegó el mesero para atendernos y estaba acomodando servilletas y poniendo cubiertos. Y el pastor Martín González le agarró la mano al mesero. Y el mesero se asustó y le dijo: ¿sabes que Dios te ama? Y el mesero se asustó. Le dijo: Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Y dije yo: caray, pues esto como yo pensé, dije, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué ahorita? Si vamos a comer, vamos a pedir, vamos a cenar. Cuando una persona tiene pasión por las almas, no importa dónde. Si a tu casa llega el que vende agua, hay que hablarle de Cristo. Si a una casa llego yo para venderle agua a una persona, le voy a regalar un folletito de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le voy a llevar un folleto de la palabra del Señor. En esta semana vamos a comprar folletos, los vamos a sellar y le vamos a regalar a usted por lo menos 50 folletos para que usted nos ayude a distribuirlos en su trabajo donde usted ande. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando vaya alguien a su negocio, yo voy a traer 50 en mi carro y yo le voy a regalar 50 folletos mínimo a la semana a la gente. Todos los que se suban, yo les voy a ofrecer un folleto. Y el folleto van a traer el domicilio de aquí del templo. Y les voy a poner mi número de teléfono por si tienen alguna duda, se los voy a poner allí. ¿Cuántos me pueden ayudar a hacer eso, hermanos? Ahí donde nosotros andemos, lo vamos a entregar para la gloria del Señor. ¿Todos queremos que la iglesia crezca o no? Tenemos que estar, hermanos, valorando la obra de Dios.
Amén. Tenemos que valorar la obra de Dios, tenemos que llenarnos de la presencia de Dios y tenemos que concientizarnos que las almas necesitan ser salvas. Ya no nos quejemos, ya no nos lamentemos por lo que hizo X persona. ¿Sabe usted que Saúl pecó delante de Dios? Se rebeló delante del Señor Saúl. ¿Y sabe quién lloraba por Saúl? El profeta Samuel. Lloraba, lloraba, lloraba. Y llegó un día en que el Señor le dijo: hey, ya no llores por él, de él me encargo yo. Ya no llores por él. Ahora hay alguien que va a tomar el lugar del que ya no va a estar. Ya no está. Ya no llores por él, ya no te acuerdes de él, ya no te lamentes por él. Ahora yo voy a traer a alguien en su lugar. ¿Y a quién trajo Dios? A David. ¿Y usted cree que después de que Dios le dijo eso a Samuel, Samuel siguió llorando por Saúl? Nunca más volvió a llorar. Así que usted y yo no nos estemos lamentando, es que ya no está el hermano X, la hermana Y. Que Dios les bendiga donde estén. Pero Dios nos va a traer gente nueva que ame a Dios, que ame la iglesia y que ame las almas que están perdidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todos los días vamos a estar pensando, hablando y viviendo de las almas que necesitan salvación. Todos los días vamos a estar pensando, hablando y viviendo por las almas que necesitan a Cristo en sus vidas. ¿Cuántos queremos hacer ese compromiso con Dios, hermanos? Venga aquí al frente, por favor. Vamos a orar juntos y le vamos a decir al Señor: Señor, mi patrón, mi patrona necesita ser salvo o salva. Mi compañero necesita salvación. Mi vecina necesita salvación. Señor, pero yo no sé cómo llegarle. Yo no sé qué hablarle. Yo no sé qué decirle. No se preocupe, hermano. Dios lo va a usar. Amén. Venga, por favor. Si a usted le interesa que esta iglesia crezca, entonces ayúdenos a orar, por favor. Dígale: Señor, yo quiero tener el mismo sentir de Cristo Jesús, el mismo sentir del pastor. Yo quiero tener el mismo sentir de la iglesia primitiva, Señor, que estaba haciendo lo que es correcto. Aleluya.